precisamente, damas y caballeros, es donde en el momento en que se ve ciertas imágenes que tengan referencia con inmoralidad sexual, como la pornografía en todos sus actos y dimensiones, es donde por la vista entra el espíritu endemoniado en jefe y se posesiona en el cerebelo. Y este espíritu endemoniado tiene control de alterar y de manejar todo lo que tiene que ver con el hemisferio izquierdo y todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho. Es allí donde este demonio se ubica. Bien, pero nótese una cosa, que las características que presentaba este individuo, el hombre endemoniado, que se le presentó a Jesús acompañado de ese espíritu inmundo, este hombre iba acompañado por otra cantidad de espíritus endemoniados. Porque cuando una persona ve pornografía, no estamos enfocando solamente en la pornografía, y esto aplica, todo este procedimiento aplica para la drogadicción, para el alcoholismo, para todas las adicciones. Más adelante hablaremos de eso. Entonces, este espíritu endemoniado entra y se posesiona en el cerebelo para poder controlar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Bien, ¿qué sigue? Resulta que este espíritu endemoniado no va solo. Este espíritu endemoniado, debajo de él se acumulan aquí muchos que le acompañan, muchos espíritus endemoniados, pero estos espíritus endemoniados tienen un jefe, y este jefe les ordena a ellos que recorran toda la sangre, todo el torrente sanguíneo. Ellos se mueven por todo el torrente sanguíneo del cuerpo humano, ¿correcto? Pero vamos a hacer un énfasis. ¿Por qué le digo yo, o cómo podemos soportar bíblicamente que este espíritu endemoniado viene acompañado con otros espíritus endemoniados, los subalternos de él? Nótese precisamente en el versículo 8, que dice Jesús, y es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. Ya habla de un solo individuo. Ahí Dios se dirige, es a este jefe: sal de aquí, espíritu maligno, le dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire dónde está el soporte bíblico, por qué este individuo, este espíritu maligno, se hace acompañar por una cantidad más. En el versículo 9, nuestro Señor Jesucristo nos deja a nosotros un mensaje muy claro y nos dice, y nos cuenta la palabra: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. ¿A quién le preguntó? Al espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Y el espíritu maligno le dijo: me llamo Legión. Respondió: porque somos muchos. Cuando el espíritu maligno entra al cerebelo del cuerpo humano, sea porque da el ser humano el primer paso a abrirle la puerta mental y cerebral a un deseo que es pecaminoso, que no se debe de hacer, como es la pornografía, como es la pornografía vista, practicada, estimulada, auditiva, es cuando se le abre la puerta, entra este espíritu demonio y se posesiona en el cerebelo, pero al mismo tiempo viene acompañado por muchos demonios más. Le responde a Jesús: me llamo Legión porque somos muchos. O sea que él solo no va a entrar, él va acompañado de otros. ¿Por qué? Porque este espíritu endemoniado se adueña de la computadora, que es el cerebro, y empieza a darle órdenes a estos otros demonios que son subalternos del bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué se llamaba Legión este espíritu endemoniado? Le responde a Jesús: porque somos muchos. Tendríamos que trasladarnos a la época romana
en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando la palabra, cuando se encontró con este hombre con un espíritu endemoniado. Y hay que notar algo muy importante. El espíritu endemoniado menciona su nombre, Legión, y nos dice por qué se llama Legión, porque son muchos. Cuando pronuncia la palabra Legión, esto quería decir que en la milicia romana, una legión la componían 6.000 hombres, tipo pesado, con una armadura pesada, lo que hoy en día en el presente podemos llamar un batallón de infantería, serían 1.000 hombres, un batallón, soldados. En ese entonces no se les decía soldados, sino legión. Y entonces una legión que se respetara era un grupo de hombres muy bien preparados, muy bien entrenados para combatir al enemigo. Por eso es que sabemos a través de la palabra, el discernimiento que nos da la Santa Palabra, a través del Espíritu Santo, que el hombre endemoniado estaba dirigido por un solo espíritu maligno y acompañado por 6.000 demonios para llegar a atormentar a este personaje de la época de Jesús. Nótese una de las características, que lo que hace el espíritu endemoniado, vamos a dirigirnos ya a la Biblia, en este hombre, en los tiempos de Jesús, era ubicarse aquí, ordenarle a las personas que atormentaran el cuerpo del ser humano. Nótese que en la Biblia nos dice que este hombre, el hombre tenía mucha fuerza. ¿Y por qué tenía mucha fuerza? Porque este demonio activaba los controles de todo lo que es los órganos del cerebelo, que son los que ordenan los movimientos. Este hombre tenía una fuerza tan descomunal que otros 2, 3, 5 o 10 hombres no podían sujetarlo. Y cuando lo sujetaban, lo amarraban con grilletes, con cadenas, y este hombre lo reventaba. La característica que muestra es en una forma extrema, una fuerza extrema. O sea, que una persona que está poseída por un demonio de estos, si este demonio lo que quiere es hacer notar la fuerza en un ser humano, lo único que tiene que es atacar o controlar la parte donde la persona maneja todo lo que es la fuerza, viene desde el cerebro. Vamos a mirar también que este hombre se la pasaba saltando de sepulcro en sepulcro, vivía en un lugar desértico. Esta persona muestra una característica en los tiempos de Jesús, que no quería vivir vinculado con nadie, que él quería estar por allá, aislado, solo. De esta forma, los demonios en jefe y los subalternos hacían que este hombre permaneciera en las colinas, en lugares que no eran habitados por seres humanos. Segunda característica. Entonces tenemos la fuerza y tenemos lo que es el aislamiento en la cual estaba sometido este hombre. Porque él quisiera, no, es porque el espíritu en jefe y los demonios querían que él estuviera en esas partes. Y fuera de eso también nos dice la Biblia, como le digo, noche y día, en el versículo 5 de Marcos 5:5, noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritándose y golpeándose con piedras. Traigan a la imaginación ustedes este desarrollo. Coja usted una piedra, es un ejemplo, ubique una piedra y empiece a darse, a aporrearse. Usted, yo, no lo vamos a hacer porque queremos, no. Entonces, ¿cuál es el punto que marca la diferencia? El por qué Marcos 5:5 nos dice que día y noche andaba por los sepulcros gritando y golpeándose con piedras. Pues cómo no va a gritar si se golpea del dolor. ¿Qué nos indica esto allí, damas y caballeros?
que los demonios lo que buscan dentro del ser humano, en este caso, es lastimarlo. Y cuando este hombre se daba con las piedras en la cabeza, en la mano, en la rodilla o en cualquier parte del cuerpo, pues ¿qué hacía? Gritaba del dolor. Y eso le fascinaba o les fascina, les encanta a estos demonios el sufrimiento del ser humano. Yéndonos al presente, que estamos hablando de inmoralidad sexual, el hombre, cuando empieza a ver esto, él le abre la puerta al demonio y a los demás que le acompañan. Pero en sí, quien siente el deseo y la necesidad de ver la pornografía, que es el tema que estamos tratando específicamente, no es que el ser humano quiera verlo, es que de eso es que se alimentan estos demonios. Ellos necesitan ver esa cochinada, esa vulgaridad. Ellos quieren que el cuerpo del ser humano esté mirando para que ellos se sientan satisfechos e involucran al ser humano. Entonces el ser humano en sí no es el que quiere, pero sí es el ser humano en sí el que le abre la puerta a ellos, y ellos se establecen aquí y llegan a una adicción en que ya no pueden vivir si no es con la pornografía. Damas y caballeros, continuamos en la conferencia. A continuación, la número 11. Muchas gracias, con permiso y buenas noches.